Luego de la primera etapa documentalista acerca de la cultura del interior, RTN tuvo una apertura a otros géneros y formatos televisivos para aproximarse a temáticas sociales y aspectos más urbanos de la década de los 90. Surgió la propuesta de parte de un grupo mínimo que había ahí de experimentar otras cosas. Nos dieron el ok desde la dirección y bueno, empezamos a hacer videoclips. Y buscábamos un tema de coplas del musiquero de Lito Nevia, lo que estaba en esa época. Hicimos varios. Todavía no estaba, no había sido elegido el himno de Neuquén. Y el Chato Junge me dice, este tema va a ser el himno de Neuquén. ¿Cuál? Neuquén País, me dijo él. Y sí, los hermanos Verbel, don Marcelo Verbel. Entonces me dice, empezar, si van a hacer videoclip, empiecen por ese. Entonces bueno, nos pusimos a buscar en el archivo RTN y encontramos millones de tomas con el cual se armó el primer video con la letra del himno de Neuquén, que no es la que finalmente quedó, porque se hizo una reducción. Y me acuerdo que lo mandamos a Canal 7, en ese momento ellos tenían mucho tiempo disponible, las tandas no estaban tan llenas de comerciales y aparte había un espacio que decía una placa esperando señal satelital. Había 2-3 minutos libres y ahí estaban nuestros videoclips. O sea, tenían más difusión que los programas. Por ejemplo, en el área de cultura, en ese momento improvisamos un escenario donde producíamos nuestros propios videoclips, aprovechando el patio trasero de la institución. Más, en algún momento se nos ocurrió instalar tribunas para que los vecinos que escuchasen el ruido, generalmente grabábamos de noche porque era el tiempo que teníamos, entonces por ahí muchos vecinos escuchaban ruido y se acercaban, veían luz, se acercaban y bueno, desde la tribuna compartían la grabación de esos videoclips. Era una escuela para chicos con capacidades diferentes. Se llamaba Tallil, ¿sí? Ahí en el barrio Sapere. Y bueno, nos convocan, ustedes no harían un video, porque la prioridad que tenían era que esos chicos limpiaron, desmalezaron un triangulito de tierra en el barrio. Y plantaron árboles y tiraron césped y todos los días iban y regaban. Se encontraron con que había un par de árboles que los habían arrancado, entonces querían concientizar a los vecinos que cuiden ese espacio. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. No sabíamos si hacer spot, si hacer un programa. Bueno, decidimos hacer un videoclip. Y ese videoclip también entró en nuestro espacio del Canal 7, donde se difundió muchísimo. Y el resultado está a la vista. O sea, nadie arrancó árboles y los vecinos lo cuidaron, ¿no? Hay bancos, hay césped, Hoy es una plaza, es un triángulo enorme, está hermoso y yo cuando paso nunca me olvido de ese momento, de haber podido estar con la cámara y ver cómo un chico down plantaba un árbol que hoy
es grande, digamos, ¿no? Un árbol que creció ahí. O sea, uno ahí ve el poder de la comunicación, ¿no? De la comunicación audiovisual, no de la comunicación, señor, no saque el árbol, no, la comunicación es mostrar que alguien se esforzó para que esté ese árbol. Y ese es el poder que tenemos con las herramientas con las que contamos. Además de otros contenidos, porque se seguían produciendo los documentales, es decir, no se dejaron de lado las líneas de trabajo históricas que se venían manteniendo. Uno de los objetivos fundamentales de Radio y Televisión del Neuquén fue y sigue siendo poner al servicio sus herramientas de comunicación para la realización de diversas campañas de concientización y bien público. Hicimos un spot que fue interesante porque era animación de plastilina con un tablero de ajedrez, que hay un error de concepto viéndolo después de 20 y pico de años, porque en realidad se tomaba el SIDA como un monstruo, y si bien estaba claro el concepto, nos puede tocar a cualquiera, nos puede tocar a todos, que era la idea de los peones, de los caballos, de los alfiles, de las torres, de los reyes, se demonizaba al SIDA, ¿no? Como un monstruo. Pero bueno, como producto se vio mucho y fue interesante de realizarlo, ¿no? Hacer animación con lo que teníamos. Que no nos debe aterrorizar, para poder conocer su juego y así ponerlo en jaque. Para el SIDA no existen razas, religiones ni ideologías. Por eso no podemos dejar que este mensaje quede solo delante de las cámaras. Porque estamos las ideas de las ficciones tenía que ver con mostrar, probablemente a falta de recurso tecnológico, había que usar el ingenio para ilustrar situaciones en la tele. Hoy podés animar gráficos y bajar videos de YouTube para ponerlos en la tele. Nosotros no teníamos esa posibilidad y había que montarla igual, entonces lo hacías aburrido, pegado por corte, con una cinta que se rompía de tanto uso, o te ponías una peluca y actuabas. ¿Cómo te vas a estudiar en la escuela técnica? Estudiando, por favor. Bachillerato, eso tenés que estudiar. ¿Qué mejor para una chica que ser maestra? Para evitar molestias, les aclaro que el puesto vacante de chofer es solo para hombres. Hola. ¿Y cómo te fue? Más o menos, estoy re cansada. Bueno, pero no te preocupes. Acuérdate que si trabajamos los dos, juntamos más plata y nos casamos antes. Aparte, ánimo, che, hoy es sábado, te invito a comer algo. Construir un mañana de igualdad y solidaridad entre mujeres y varones es una meta educativa. Uno de los trabajos más impresionantes fue, el año pasado cumplió 20 años el servicio de violencia familiar, y nosotros hicimos un trabajo de sensibilización, RTN, yo era la productora de ese trabajo que nos habían pedido, para promocionar que el Estado provincial tenía este dispositivo de atención. Y entonces decidimos hacer una ficción de cómo era una situación de violencia intrafamiliar, con actuaciones horribles, básicamente, muy malas. Bueno, viste, se ponía el cuerpo. Eso fue un trabajo que además después a la gente del servicio de violencia le sirvió para promocionar este dispositivo de atención que fue modelo en la provincia y que valorizó también la idea de RTN. Si acá está la gente que sabe del acompañamiento de la comunicación institucional en todos los formatos, esto también tiene que ser un centro de acompañamiento de comunicación institucional. El colectivo fue una propuesta de utilizar el estudio. La diferencia con el magazine de la mañana es que era grabado y era una edición semanal. Era un programa destinado a la juventud en el que se iban a tratar distintas temáticas, pero iba a abarcar a chicos de toda la provincia. La idea era recorrer la provincia. La jefa de producción había definido todo el temario para trabajar. Entonces, en base a ese temario, nosotros recorríamos la provincia y íbamos haciéndole a los chicos las preguntas. En cada programa
para distintas temáticas teníamos las preguntas respondidas de chicos de Loncopué, de Chosmalal, de San Martín de los Andes, del norte hacia el sur recorrido, cuando lo habíamos hecho en viajes distintos, pero le habíamos hecho las mismas preguntas. Y bueno, después todo se basó también en el trabajo a Campillo. En ese momento el estudio se ideó, se hizo una escenografía en la que se reproducía un colectivo, que era la apertura, y en base a eso los chicos participaban acá en el estudio de ese programa. El enfoque era educativo, pero con una mano, digamos, de hacerlo entretenido. Y se armaban debates muy lindos acá adentro con chicos, pero estaba orientado a la juventud. Y todos los ejes, los temas, eran temas que tenían que ver con la juventud. Y de esta manera se había alargado nomás la cosa. Estábamos un poquito distintos, ¿no?, en el primer programa del colectivo. Bueno, había un tema que preocupaba a todos los chicos, y era la discriminación. Algo que sucede en muchos ámbitos, y sobre todo sucede en el boliche, que es un lugar que teóricamente es para divertirse. Todos somos importantes. Para vivir en sociedad hay que tener en cuenta también lo que piensan los demás. Si no, si vos tenés en cuenta lo tuyo nada más, por eso aislate, metete dentro de una casa y... Pero si el que rompe el esquema. Y cuando el tipo que te rebota en la entrada de un boliche, en el caso es un laburante, es un loco que viene al río, ¿viste? Claro. Entonces, eso es lo que yo a mí no alcanzo. En el trabajo, ¿cómo viene la mano? Yo pienso que en el trabajo una vez que se bajaba, una vez que se traían las latas, que se armaban las latas con cada uno de los temas, los chicos participaban, respondían. Acá el conductor hablaba sobre el tema, se trataba, se traía especialistas, historiadores, psicólogos, distintas especialidades en que también abordaban el tema desde cada especialidad. Y había permanentemente una banda de chicos que venían al programa a participar de ese panel, y se invitaba profesionales y se hablaban de temas que yo aseguraría que en la televisión regional por primera vez se abrió un espacio para jóvenes donde se tocaban temas serios desde la óptica del joven y sin vergüenza. Y lo bueno es que es con la participación siempre de profesionales, o sea, no era que había un periodista que le preguntaba: ¿y ustedes qué opinan, chicos? Y quedaba la cosa. No, la cosa era tutelada y discutida. Fue un ciclo muy piola. A partir del próximo bloque comienza este raconto. No hicimos un orden riguroso de los programas, sino que más bien relacionamos las opiniones para tener una idea más acabada, más fiel de lo que piensan, viven y sueñan los jóvenes de acá. Enseguida volvemos. No puedo detenerlo, lo que hoy empecé. En 1994, RTN va por más contenidos regionales. Por primera vez incursionó en el género del magazine que ocupaba las mañanas en la programación de Canal 7 de Neuquén, cubriendo el requerimiento social y el hacer cotidiano que había en ese momento sobre diferentes temáticas sociales. Se empezaron a incluir contenidos que nosotros le dimos el formato de microprogramas de 15 minutos aproximadamente. O sea, era como una mini programación dentro de esa franja horaria en los 5 días de lunes a viernes. La función de ese producto era justamente poner al alcance de la opinión pública la información, los contenidos sobre salud, educación, temas sociales de interés general, con los recursos humanos y profesionales que tenía el Estado. Nos dividíamos los productores, que éramos muy poquitos, creo que éramos 3 o 4, y entonces teníamos así como varios trabajos para llevar adelante. Hoy en esta ocasión, en esta emisión de Por Cada Mujer, están con nosotras 2 mujeres que fueron en representación de... No me acuerdo en qué orden cronológico fue, pero yo hacía un programa para las mujeres o hacia las mujeres. Entonces me acuerdo que también en ese contexto pudimos hacer mesas, informes de embarazo adolescente. Yo no fui pionera ni muchísimo menos, pero visibilizar en la pantalla de televisión en la década del 90 algunos temas en los que no se hablaba demasiado, no por tabú, sino a veces por hasta interés o formación profesional, también fue muy digno.
Buenos días, estamos en el espacio de Educar para la Salud. En esta ocasión, el ciclo de Educar para la Salud era de prevención. Tomamos contacto con la gente del Hospital Central, con muy buena recepción, y empezamos a planificar temas de prevención, y así surgieron muchísimos temas. Estaba el tema de SIDA, embarazos, todo lo que era el ciclo del preparto, artritis reumatoidea, fue muy importante también ese programa de cáncer. Después ese ciclo se transformó en una especie de especiales, en otro formato de programa, que ya no fue la mesa clásica, así que esto fue una evolución en el ciclo que fue muy importante y fue muy lindo. Uno muy lindo que me gustó, que se llamaba Un cuento de verdad, que es el trabajo prequirúrgico del Hospital Castro Rendón, donde preparan a los chicos antes de ser operados. En el Hospital Provincial Castro Rendón de la provincia del Neuquén se realizan alrededor de 450 cirugías pediátricas por año. Todas ellas cuentan con el apoyo del equipo de psicoprofilaxis. Y después había sugerencias del mismo hospital que ellos te decían, mira, acá tenemos más problemas, y se trabajaban esos temas. Siempre con un sustento médico, ¿no? Terminó de ser un programa, era raro, la verdad que me encantaría volver a verlo, con mucha inventiva, de verdad que fue muy gratificante para mí compartir esos años con mucha gente muy talentosa, y con lo que había salíamos adelante. Y el programa tenía que ver con eso, ¿no? Difundir actividades relacionadas a los adolescentes. El programa ACER hace hincapié en la importancia de la familia en el proceso de recuperación de los jóvenes y en la necesidad de que el tratamiento sea para todos. Una de las cosas, por ejemplo, que es común en la gente es asociar la droga como sinónimo de juventud o adolescencia. ¿Qué te parece esto a vos? Lo que pasa es que la droga, la adolescencia es un momento de inicio. Pero bueno, también fue muy gratificante hacerlo, porque nos permitimos, siempre con la licencia que nos daban en el trabajo, vinculado a manejar los contenidos con absoluta libertad y con el precepto de tener una aproximación comunitaria y entender que el lenguaje audiovisual de este lugar, como productora de contenidos estatal, viste, el panorama era bien interesante. Todos seguramente llevamos frases, palabras y hasta consejos que van a quedar grabados en nosotros para siempre. Y que de alguna manera esas son las cosas que acompañan nuestro destino. Camino al Sol hoy simplemente quiere estar, pero a través de muchos jóvenes y adolescentes que hoy están haciendo su camino como vos. Este es el mensaje de ellos para vos. Los saludamos en el idioma mapuche. Maray Maray Puguení, Maray Maray Pucompuche. Buenos días amigos, buenos días a todos los televidentes. Aquí estamos porque nos convocan para hablar sobre la cultura mapuche en este programa llamado Auquín Maguida, Ecos de la Montaña. Auquín Maguida tratará de difundir todo lo que esté relacionado a la cultura mapuche, gente de esta tierra. Comenzaremos hablando de la historia del pueblo mapuche. Marí Marí Puguení, Marí Marí Pucompuche. Dentro del magazine que conducía Cecilia Rodríguez, yo hacía uno de los micros que se llamaba Hacer el Arte. Se diseñó privilegiando el testimonio de cada uno de los artistas. Creo que nace conmigo esta actividad, pero tengo conciencia a partir de mis 10 años, cuando me anoté en el Bellas Artes Infantil de Neuquén, que estaba dirigido por
el maestro Zaraco, Emilio Zaraco, a quien recuerdo con mucho cariño y todavía lo tenemos entre nosotros y lo veo siempre. Lo mío fue vocacional. Y nació en mí y bueno, y luché. Y otra de las cosas que tratábamos también era de hacer hincapié no en lo técnico, sino en lo que tenía que ver más con la faceta, más con la pasión por realizar un arte que por lo que es una técnica pictórica, por ejemplo. Esta era una charla de un artista con una persona como nosotros. Buenos días. ¿Se acuerdan que en programas anteriores habíamos dicho que en este ciclo íbamos a recuperar objetos que tuviéramos en la casa y los íbamos a pintar? Como lo prometimos en el programa anterior, hoy vamos a pintar una maceta. La idea de hacer pintura campestre pasaba por mostrarles a las señoras en su casa cómo se podía aprovechar aquello que ya estaba en desuso, aquello que estaba tirado por ahí en el patio, elementos viejos o nuevos también podía ser, cómo poder reciclarlos y embellecerlos, ¿no? Fuimos comenzando con las técnicas de pintura, qué pintura usar, los tipos de pinceles, y después ya directamente, bueno, ya empezamos a grabar sobre objetos concretos, o sea, pavas viejas, no sé, tablas, sartenes, lo que fuera. Ese era más o menos el eje del programa. Estamos junto a la Ruta Nacional 22, acá muy cerquita de la ciudad de Neuquén. Aquí en este lugar, que está pegado casi a lo que será la futura traza de la multitrocha a Plotier, se encuentra ubicada la única planta de la Patagonia que produce bins de plástico. Para conocer más detalles de este importante emprendimiento, otra historia empieza hoy en el interior de esta planta. ¿Nos acompaña? Y a mí me tocó hacer algo para mostrar los procesos productivos de la región. El formato es la recorrida, donde te va mostrando cómo se hace el multilaminado de vidrio, por ejemplo. Y estaba bueno, a mí me gustaba. No es un formato nuevo y hasta el día de hoy sigo viendo por ahí en algunos canales el formato. Y más allá de lo que fue otra historia, también es interesante analizarlo hoy. Pues decís, todas esas industrias que yo fui a ver, ¿cuántas quedan? Entonces era lindo porque era curioso además. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, ver cómo, esa fábrica no entré nunca, mira cómo será por dentro? O cómo será, quién sabe cómo se hace un diario. Hoy, en Manos para la Infancia, queremos contarle una historia distinta acerca de los hogares. La cosa es así. En realidad surgió el ciclo Manos para la Infancia como una inquietud mía, pero era una necesidad. Es como que veíamos que el área social o lo que es violencia familiar, violencia hacia las mujeres, niños, estaba un poco descuidada o no había ningún programa, nada que lo abordara. Y lamentablemente era y es un tema de mucha actualidad. Así que si bien fue muy duro y muy triste en algunas situaciones, fue muy gratificante en muchas otras, con programas como por ejemplo los hornos, donde una familia construía un horno de barro, pero cocinaban el pan de toda la cuadra y lo compartían. Realmente la satisfacción es esa, el saber que contribuiste en algo, que hiciste algo, que para algo sirvió. Un día aparece una rana que era el títere que decía hola chicos, y era Omar Arancón, que siempre dispuesto a hacer lo que haga falta, se convirtió en titiritero. Y bueno, se creó una especie de docencia a través de un títere, desde hacer dibujos con un tema que lo proponía la rana Leo, hablando con la conductora del programa, ¿no? Poesías, chistes malísimos. ¿Te gustó? Qué tierno, y colorín colorado, el bichito iluminado. Bichito, me agarraste, me agarraste. Yo iba a decir, este cuentito se ha acabado. Y este programa también se está terminando. No. ¿No? No. ¿No? No. ¿Qué vas a mostrar, dibujitos? Quiero mostrar los dibujitos. En una semana empecé a recibir dibujitos, saludos a los chicos, y generó un espacio que no había para chicos. Después agarramos un cuento
Y me acuerdo que tomaba con la cámara, hacía pequeños movimientos y después grababa el audio, después lo editaba. Y eran los cuentos de Leo. Empezó a generarse algo que ya no era el bloquecito que tenía a las 8:15 hasta las 8:30, sino que había papás que llamaban porque los hijos pedían más y no se querían ir a la guardería ni al jardín. Entonces salía Leo Ecológico, que proponía cosas ecológicas, el taller de Leo, que con Ortega Castellano, excelente pintor, artista, hacíamos trabajos para los chicos desde su taller. Era una mañana por la mañana. ¡Oh! Tony, estamos al aire. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Bien? ¿Han hecho alguno de los trabajitos en casa? Bueno, ¿qué esperan para traerlos a Radio y Televisión de Neuquén? Así nos mostramos. Por supuesto. A ver, Tony, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar con témperas. Oh, y un cajón que tiene dibujos de chicos del interior, llevaban sobres por correo para Leo. Ahí te das cuenta la gran necesidad de tener espacios para los chicos, pero cosas concretas. Entonces, había pocos elementos, pero había muchas ganas de hacer las cosas. Y el criterio para hacerlas. Creo que fue el intento, una programación propia. Creo que fue la primera vez que se transmitía en vivo desde este organismo. Y eso me parece que fue completamente un quiebre dentro de la programación. Fue un momento en el que la gente pudo tomar contacto y sabía, digamos, que independientemente de lo que habían sido los especiales, que era un programa que se emitía, pero que uno sabía que no iba en vivo, el vivo creó otro vínculo con la gente, ¿no? Ya fue una buena experiencia, porque era un ritmo todos los días. O sea, eso te da una agilidad y te da un training diario, porque es en vivo, porque tenés que salir a horario con un montón de cosas que tenés que ir resolviendo en el momento. Creo que todos estábamos muy involucrados, porque estábamos trabajando en un proyecto que lo queríamos ver al otro día, queríamos ver el resultado del otro día. Había todo un compromiso de producción para lo que viene. Es decir, mi producto lo tengo que terminar sí o sí porque sale el jueves. Entonces, vos, no sé, hacías lo imposible porque tenía que ser así. Se logró un grupo que era apasionado en todo. En todo, cada uno en su área le ponía lo mejor que tenía. Y nosotros nos queríamos mucho, ¿no? Los grupos de productores, de editores, de camarógrafos. Había una muy buena relación, muy buena relación. Experiencia, es muy bueno. Es muy buena la experiencia, es muy bueno estar acá, es muy bueno salir y es muy bueno el reconocimiento, porque uno decía RTN y realmente la gente te reconoce y eso te hace un mimo en el corazón.